sean los conjuntos A, B y C, ¿no? Y me dan los elementos de cada uno. Los elementos de A son 2, 3, 5, 7 y 8. Los de B tenemos el 5, el 6, el 7 y el 8. Y en C tenemos el 6, el 9, el 10, el 11 y el 13. Entonces, me dice 1. Sea R una relación definida en el producto cartesiano A por B, tal que R es igual a estos pares ordenados, ¿sí? El 2, 5, el 3, 5, el 3, 7, el 3, 8 y el 8, 8. Y me pide A, hallar A por B, o sea, el producto cartesiano A por B. Después me pide representar R mediante un diagrama de Venn. Y por último me dice hallar dominio de la relación, imagen de la relación y su relación inversa, ¿sí? R a la menos 1. Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo el primero. Bueno, comenzamos con el primero. El primero que me pedía el producto cartesiano A por B. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer con el producto cartesiano? Bueno, tengo que hacer todas las posibles combinaciones que hay con elementos del conjunto A con el elemento del conjunto B. ¿Sí? Entonces, mi producto cartesiano, vamos a escribirlo, será, por ejemplo, el 2 con el 5. Después será el 2 con el 6, que es el segundo elemento del conjunto B. Después será el 2 con el 7. Después será el 2 con el 8. ¿Sí? Y así tengo que escribir todos. Ya se me terminaron las primeras componentes. Hice 2 con absolutamente todos los componentes de la segunda coordenada del conjunto B. Entonces ahora arranco con el 3. El 3 con el 5, el 3 con el 6, el 3 con el 7, el 3 con el 8, el 5 con el 5, el 5 con el 6, 5 con 7, 5 con 8. Después se me terminan los de 5, empiezo con el 7, 7 con 5, 7 con 6, 7 con 7, 7 con 8, se me terminaron los del 7, paso a la última, que sería el 8 con el 5. Bueno, ya me entendieron. 8 con el 6, 8 con el 7 y finalmente 8 con el 8. Bueno, ¿cuántos pares ordenados tengo que tener? Y bueno, si acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y los tengo que combinar con ¿cuántos valores? 1, 2, 3, 4. Entonces la cantidad que tendría que tener sería 5 por 4, 20. Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, entonces ahí ya tengo lo que es el producto cartesiano. Recuerden siempre que son todas las posibles combinaciones, ¿no? Con la primera componente un elemento del conjunto A y la segunda componente un elemento del conjunto B. Bueno, el punto B. ¿Qué me pedía el punto B? Me decía realizar una representación utilizando el diagrama de Venn, ¿sí? Representar a R, pero usando un diagrama de Venn. Entonces, voy a hacer
Este es mi conjunto A. Después tengo mi conjunto B, que tiene 4 elementos. El 5, el 6, el 7 y el 8. Y mi relación, ¿qué era que decía? Mi relación tenía los pares ordenados 2, 5, ¿no? Arrancaba por ese, bueno. Entonces, 2 con el 5. Después decía 3, 5. Bueno, 3 con el 5. Después decía 3 con el 7. 3 con el 8. Y finalmente 8 con el 8. ¿Sí? Y esto es mi relación R. Bueno, ese sería el punto B entonces. Ahora, me pedía en el punto C, me pedía hallar el dominio de la relación, ¿sí? O sea, son los X que tengan tal que X y pertenezca a la relación. Entonces, son todos de donde se origina las flechas, ¿sí? O sea, son todas las primeras componentes en donde ese número o ese elemento se vincula con un elemento del segundo conjunto. Entonces, ¿el 2 está vinculado con alguien? Sí. Bueno, entonces el 2 forma parte del dominio de la relación, porque son los X tales que X y pertenece a la relación. Bueno, el 2, 5 pertenece a la relación y mi X en ese caso sería el número 2. Bueno, el 3, ¿tiene alguna flecha asociada? Sí, entonces también pertenece al dominio. El 5, ¿pertenece al dominio? No, ¿sí? Porque no existe un par que sea 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8. No, no existe. Entonces el 5 no. El 7 le pasa lo mismo. Y el 8 sí. Entonces, mi dominio de la relación R es el 2, el 3 y el 8. Bueno, imagen. La imagen son las segundas componentes de esos pares ordenados que están definidos en R, ¿sí? Entonces, hacia donde, o sea, donde llegan las flechas. Entonces, al 5, digamos, ¿le llega alguna flecha? Sí, entonces pertenece a la imagen. Después, hay 2 flechas que le llegan, pero bueno, marco una sola, ¿no? Después, al 6 no le llega ninguna, así que no. El 7, sí tenemos una. Y el 8 también le llegan 2, pero igualmente se coloca una sola vez. Entonces, ahí tengo mi dominio, tengo mi imagen. Y después me pide mi relación inversa. Y lo único que hay que hacer es invertir todos los pares ordenados, ¿sí? Porque serían todas las flechas que van, como decir, al revés. El 5 con el 2, el 5 con el 3, el 7 con el 3. O sea, todas las flechas, pero invertidas. O sea, todos los pares ordenados invertidos. Entonces, voy a tener el 5 con el 2. Después voy a tener el 5 con el 3. Después voy a tener el 7 con el 3. Después voy a tener el 8 con el 3. Y después voy a tener el 8 con el 8. O sea, lo único que tengo que hacer es agarrar todos los pares ordenados de la relación e invertirlos. ¿Sí? Bueno, 2. Dice,
sea S una relación definida, pero esta vez en el producto cartesiano B por C, tal que S son los pares ordenados 5, 6, 5, 9, 6, 11, 7, 13. Y me pide exactamente lo mismo. Hallar el producto cartesiano B por C, después representar S mediante un diagrama de Venn y hallar dominio de S, imagen de S y S a la menos 1, o sea, la inversa de S. El primero pide el producto cartesiano B por C. Lo único que hay que hacer es escribir todas las posibles combinaciones que hay con elementos del primer conjunto con el segundo conjunto, ¿sí? Entonces tendrá que estar el 5 con el 6, el 5 con el 9, el 5 con el 10, ¿sí? El 5 con el 11, el 5 con el 13, ¿sí? Y ahí se me terminaron las combinaciones del 5. Después paso al 6, ¿sí? Y tendría que ser 6 con 6, 6 con 9, 6 con 10, 6 con 11, 6 con 13, ¿sí? Que son estos de acá. Después lo mismo para el 7. 7 con el 6, 7 con el 9, 7 con el 10, 7 con el 11, 7 con el 13. Y por último, las del 8, las combinaciones con el 8. 8 con 6, 8 con 9, 8 con 10, 8 con 11 y 8 con 13. Entonces, acá está definido lo que es mi producto cartesiano B por C, que son todas las posibles combinaciones. Bueno, en el punto B me piden hacer la representación mediante un diagrama de Venn. Entonces, realizo mi diagrama de Venn. Tengo el elemento 5, 6, 7 y 8. Este es mi conjunto B. Y después en C tengo el 6, el 9, el 10, el 11 y el 13. El 6, el 9, el 10, el 11 y el 13. Mi conjunto C. Y me piden que, bueno, realice el gráfico, o sea, la representación. ¿Quién era entonces S? S eran los pares ordenados. ¿El primero cuál era? Era el 5 con el 6. Después el 5 con el 9. Después el 6 con el 11. Y el 7 con el 13. ¿Sí? Y entonces esta es mi relación S. Y por último me pedían dominio de S, que ¿quién será? Y será el 5, el 6 y el 7. El 8 no. ¿Sí? El 5, el 6 y el 7. Mi imagen, ¿quién será? Y va a ser el 6, el 9, el 10 no, porque no le llega ninguna flecha, el 11 y el 13. Entonces, mi imagen va a ser el 6, el 9, el 11 y el 13. Y S a la menos 1 van a ser todos los pares ordenados, pero invertidos, ¿sí? O sea, el 6 con el 5, el 9 con el 5, el 11 con el 6 y por último el 13 con el 7. ¿Sí? O sea, agarré a todos mis pares ordenados de la relación S y lo único que hice fue invertirlos. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi relación inversa de S. Bueno, y por último me pide hallar la composición. ¿Sí? Siempre recuerden que en las composiciones
se aplican, como decir, al revés. Primero R y después S. ¿Sí? Siempre se aplica primero la última y después la primera. Para relaciones, para funciones, también siempre se aplica primero la última y después la primera. Entonces, tengo que hacer la composición, ¿sí?, de R con S. O sea, primero R y después S. Y después me pide hallar el dominio de la composición, la imagen y la inversa. Entonces, para poder hallar la composición, lo que voy a hacer primero es un pequeño diagrama de Venn, el cual me va a ayudar mucho, ¿sí? Entonces, yo tengo mi conjunto A que tiene 5 elementos, que son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 8. Mi conjunto A. Mi conjunto B son el 5, el 6, el 7 y el 8. Y mi conjunto, no, vamos a hacer primero los puntitos. Y mi conjunto C, tengo 5 elementos también. 6, 9, 10, 11 y 13. Entonces, primero aplico R, que estaba definido de A en el producto cartesiano A por B. ¿Y quiénes eran? Eran el 2 con el 5, el 3 con el 5, el 3 con el 7, el 3 con el 8 y el 8 con el 8. Esto era R. Ahora, después tenía a S. S estaba definido en el producto cartesiano B por C, o sea, desde B hacia C. ¿Y qué pares ordenados eran? Eran el 5 con el 6, el 5 con el 9, el 6 con el 11 y el 7 con el 13. ¿Sí? Entonces, me piden hallar la composición. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Yo lo que tengo que hacer es poder caminar desde un elemento del conjunto A y llegar al conjunto C, ¿sí? Vamos acá a poner S de la relación. Entonces, tengo que buscar, como decir, posibles caminos. Y yo parto en el 2, ¿no? Pero utilizando siempre las relaciones, utilizando siempre la flecha. Entonces, el 2 puedo ir hasta el 5. Y después del 5 puedo ir hasta el 6. O sea que el 2 con el 6 va a pertenecer. Vamos a mejor ir escribiéndolo. Entonces, la composición va a ser 2, salgo del 2, paso por el 5, llego al 6. Entonces el 2 con el 6 está dentro de la composición. Después, el 2, voy hasta el 5 y agarro el otro camino, el 9. Bueno, entonces el 2 con el 9 también pertenece a la composición. Después, el 3 con el 5, paso al 5 y después paso al 6. O sea, el 3 que me llega al 6. Después, el 3 va hasta el 5 y en vez de ir al 6 como recién, voy al 9. Bueno, entonces el 3 con el 9. Después, el 3 voy hasta el 7 y del 7 viajo hasta el 13.
o sea, el 3 con el 13. Después, el 3, viajo hasta el 8, pero me quedo acá. No puedo seguir continuando hasta el conjunto C, ¿sí? Entonces, bueno, no puedo hacer nada. Y después, el 8, voy hasta el 8 y me pasa lo mismo. No puedo continuar, ¿sí? Entonces, mi composición van a ser estos pares ordenados, el 2 con el 6, el 2 con el 9, el 3 con el 6, el 3 con el 9 y el 3 con el 13. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el par ordenado este de acá cumple con las tres condiciones que pedía, que tiene que existir un elemento en el conjunto del medio, en el conjunto B, que en este caso para el primero sería el 5. Además, tenía que existir el par ordenado en R 2 con el 5 y además tenía que existir el par ordenado 5 con el 6. ¿Sí? Entonces eso me definía que el 2 con el 6 iba a pertenecer a la composición. ¿Sí? Pero básicamente es eso, poder ir caminando y frenar en algún punto del conjunto del medio y después continuar hasta el último. Y los pares ordenados los indico con el primer elemento va a pertenecer al conjunto A y el segundo elemento va a pertenecer al conjunto C. O sea, la composición está incluida en el producto cartesiano, ¿cuál? B por C, por el último, ¿sí? Salteo al del medio. Bueno, entonces, sabiendo esto, me piden dominio de la composición. Entonces, ¿quién es el dominio? Y bueno, ¿desde dónde salgo? ¿Sí? Entonces, ¿el 2 pertenece al dominio? Sí, porque yo del 2 salté al 5 y del 5 salté al 6. Y después del 2 salté al 5 y del 5 al 9. O sea, el 2 pertenece. Perdón, acá no va paréntesis, estos son todos elementos. Después, ¿el 3 pertenece al dominio de la composición? Sí, ¿por qué? Porque yo voy del 3 al 5 y del 5 al 6. O sea, yo nací del 3 y llegué al último conjunto. Entonces va a pertenecer. Bueno, 3. Ahora, ¿el 8 pertenece al dominio de la composición? Y no, porque está bien, sí, tiene una flecha. Pero ahora estoy jugando con la flecha más grande, que es la unión de las dos flechas, de aplicar primero R y después S. Entonces, yo salí del 8, llegué al 8 del conjunto B, pero después no me pude cruzar al conjunto C. Entonces, no va a pertenecer al dominio de la composición. El 8 pertenece, sí, al dominio, pero de la relación R, no al dominio de la composición, ¿sí? Entonces, el dominio es ese. Y la imagen de la composición van a ser todas las flechas que lleguen de algún elemento del conjunto A. ¿Sí? Entonces, el 6 está en la imagen. ¿Por qué? Porque lo tiene al 2 como preimagen, ¿sí? Como yendo para atrás. Entonces, el 6 va a pertenecer a la imagen. El 9 también, ¿sí? Porque tiene como preimagen al 2 y como preimagen al 3. Bueno, entonces el 9 también pertenece a la composición. El 11, el 10 no, porque, bueno, evidentemente no le llega ni siquiera una flecha. El 11 le llega una flecha, sí, pero está trabada en el conjunto B. O sea, no pertenece a la imagen de la composición. Pertenece a la imagen de S, pero no de la composición. Entonces, 11 no. Y 13 sí pertenece a la imagen de la composición, ¿sí? Porque yo voy para atrás, tengo el 7 y voy más para atrás y tengo el 3. O sea, como que hago el camino inverso y me fijo a ver si llego a algún elemento del conjunto A. Entonces el 13 también está, ¿sí? Yo también me podría dar cuenta mirando acá los pares ordenados, ¿sí? Todos los que estén en la primera van a pertenecer al dominio. Y sí, evidentemente, porque son las primeras componentes a donde hay un par ordenado que existe en la composición. Entonces, el 2 va a pertenecer al dominio. Claro, sí, ya lo puse. Acá me dice la misma información. Che, el 2
Está en el dominio. Bueno, pero ya lo marqué. El 3, bueno, también pertenece al dominio. Bueno, lo marqué acá. El 3, bueno, pero ya lo marqué al 3. Ah, y acá lo mismo, el 3. O sea, solamente como primeras componentes tengo al 2 y tengo al 3. Por eso marqué el 2 y el 3. Y después, en la imagen, y bueno, son todas las otras flechitas a las que le llega. El 6, el 9, el 6, el 9 y el 13. ¿Sí? Entonces, primero el 6, bueno, ya lo puse. Después el 9, bueno, lo pongo. Después el 6, bueno, ya lo tenía. Después el 9, bueno, ya lo tenía. Después el 13, listo. Entonces, también puedo mirar, no es que me haga falta hacer un diagrama de Venn, nada más que bueno, está bueno también poder verlo desde el diagrama de Venn. ¿Sí? Bueno. Ahí estamos. Bueno, entonces, ahí tenemos la relación que es la composición, el dominio y la imagen. Y por último, me falta la inversa. Bueno, pero la inversa, déjenme escribir en este recuadrito para que tenga toda la información. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Invertir cada par ordenado. ¿Sí? Tengo que simplemente invertirlos. Nada más que eso. Entonces, tengo al elemento, al par ordenado 6, 2. Después, 9, 2. Después, 6, 3. Después, 9, 3. Y por último, 13, 3. ¿Sí? Y ahí tengo la inversa de la composición. Bueno, y ahí termina el punto 3.